Bienvenidos a Radio Certeza y a su programa Caminemos Juntos con Selene Fortanel y Arturo Orozco. Lo que fui, aquel que soñaba despierto. Hola, queridos, precisamente a nuestro niño interior. Cel, ¿cómo estás? Hola Arturo, yo muy feliz. Buenas tardes, amigos. Quédense aquí escuchándonos por redes sociales, quédense viéndonos, porque vamos a trabajar aspectos muy hermosos. Para empezar, ¿de dónde surge todo este tema del niño interior y por qué la importancia de la psicología? Pues en los últimos 30 años este concepto ha tomado mucha fuerza. Vamos a revisar también 6 reglas de oro para poder cultivar y sanar a nuestro niño interior. Vamos a hablar de un ABC que Arturo y yo diseñamos y unas preguntas para revisar cómo andamos en torno a la felicidad, la conexión con el alma también y el niño. Pues bien, como les decía Cel, aquí hay algo muy importante. Por favor, ahora sí que inviten a los amigos, ¿no? Para que nos vean ahorita en directo en Facebook, estamos en vivo, ya saben que también tenemos retransmisiones, pero ahorita es el momento para que nos escuchen en vivo y claro, puedan entrar, nos den sus opiniones, nos hagan sus comentarios, ¿por qué no sus likes, no? Por ahí luego salen corazoncitos también, ¿no? Y que nos hagan preguntas, sobre todo en el proceso personal que ustedes están viviendo en este momento de tu vida, cómo te sientes en la conexión con tu propio niño o niña interior. Si nos quieren llamar también aquí a la cabina y hacernos preguntas, 5586-5470. Y bueno, pues al final, como decía Arturo, hoy nos pueden encontrar en www.radiocerteza.com a las 5 p.m. que tenemos repetición. Pues bien, queridos amigos, nuestro tema como tal es nutriendo a mi niño interior, el verdadero dueño de mi corazón. Oye, Cel, la frase poderosa de inicio. Frase poderosa de inicio, y a mí me gusta mucho a propósito de que este libro, esta maravillosa ahora es película, dijo el Principito: al principio todos fuimos niños. Si hay un principio y un inicio de nuestra propia vida, es completamente de la mano del concepto del niño interior. Oye, y excelente frase, porque también Exupéry, que fue el que escribió El Principito, pues ese era su niño interior, ¿no? Cuando creó El Principito, él era un piloto aviador, cartógrafo en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí venía todo este tema, ¿no? De descubrir cosas nuevas, y de ahí es que escribe El Principito, además de otras obras. Y como en el arte vemos grandes ejemplos de esta búsqueda por la recuperación de la niñez, algo que se va muy rápido en la vida y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos propiciando que los niños de nuestro tiempo dejen de serlo. Totalmente de acuerdo, Cel. Fíjense, queridos amigos, este es un tema muy ad hoc. Yo me cuestionaba, yo hace poco cumplí 47 años, y yo platicaba con mi hija, le decía, es que yo todavía me acuerdo cuando tenía 4, 3, 5, 10, y a mí me gusta hacer muchas bromas, ¿no? Siempre estoy bromeando con ella. Y hoy me puedo dar cuenta que de repente nos encontramos con personas que de ese niño interior ya no es que ni se acuerden, sino como que lo encerraron en algún lugar, lo ocultaron, no sé. ¿Dónde está nuestro niño interior, ¿no? ¿Qué pasa con el bebé que fuimos, ese bebecito recién nacido? ¿Qué pasa con el niño de 1 año, de 2 años, con el pequeño de 7 o de 10 años? ¿A dónde se va? Y en realidad, pues no se va, el niño se queda y se va guardando en la profundidad de nuestro interior. Es decir, amigos, dentro de cada uno de nosotros existe un niño o una niña interior. Lamentablemente, por las experiencias que vivimos en la infancia o por situaciones de la adolescencia, de la edad adulta y por el estrés y el acelere que tenemos con vidas ahora tan conflictivas y tan complicadas en muchos sentidos, pues ese niño, esa niña se va quedando a un lado. La vamos abandonando. Le vamos abandonando, le vamos apartando de nuestra mirada. Y cuando algo lo dejamos de mirar, deja de existir en el consciente. Entonces se guarda en una profundidad, en lo que algunas corrientes psicológicas podrían llamar la sombra, en un lugar muy inconsciente, y desde ahí va a estar ejerciendo su poder, su voz, y van a ir surgiendo muchos de estos comportamientos pues infantilizados, personas adultas con una gran necesidad de llamar la atención, de hacer berrinches, y todo esto es una
gran búsqueda de nuestro niño de al final ser encontrado, ser sanado, ser recuperado y abrazado por nosotros. Oye, Isabel, ¿no será que cuando ya somos adultos y lo abandonamos o lo olvidamos, como tú también mencionabas, todas estas situaciones que nosotros traemos, como estas ansiedades, el estrés, la depresión, el ser muy introvertidos, tiene que ver con esto realmente? Fíjate que, por ejemplo, Carl Jung, uno de los rasgos que evaluaba para revisar qué tan desconectados estábamos del niño interior, ¿no? Me refiero de la libertad, incluso del alma, era el nivel de neurosis. Y vamos a ver esto muy marcado en la psicología. A mayor nivel de frustración, a mayor intolerancia, a mayor depresión, ansiedad, algo está pasando en el interior de la persona. Todo lo que no resolvamos, pues lo vamos a somatizar y lo vamos a llevar a niveles todavía más conflictivos y más complicados. Y lo que sí es cierto, les decía yo, es que este concepto empezó a tomar mucha fuerza, principalmente en la corriente humanista y en la corriente transpersonal, y se va a referir a la esencia de la pureza del ser humano, digamos, esa esencia que todavía no tiene máscaras, que todavía no está usando una personalidad para desde ahí vivir y ganarse un lugar. Y por supuesto, todas las características que tienen que ver con la espontaneidad, con el ser auténtico, con el ser amoroso, con el brillo y con la luz que vemos en los niños. Con el ser temerarios, ¿no? Ser, sí, osados, ¿Estás de emprendedores. acuerdo? Valientes, ¿no? Como que no te das cuenta de lo que puede haber más adelante, si hay algún peligro. La capacidad creadora, nuestro gran poder por alcanzar nuestros sueños, la fuerza de voluntad que viene del corazón para ir más allá, la sensibilidad y la ternura, todos estos aspectos. El niño, vamos a ver, que nos muestra las emociones en toda su pureza. Y cuando algo le da miedo, se detiene porque le da miedo. Y cuando algo le duele, pues lo va a llorar, ¿no? Y cuando está muy enojado, no le importa delante de quien esté, va a hacer un berrinche. Ni dónde esté, ni cómo esté, ni qué suceda, ¿no? Y ahorita me acordé que a propósito de que mi hijo Horus cumplió años el día de ayer, el jueves pasado varios de sus amigos fueron a casa a comer y a jugar con él. Y entonces hubo una situación, son niños de 6 años brincando a los 7, y entonces empezaron a aventar a pelotitas de alberca. Y amigos, ellos les decían que no lo hicieran, lo siguieron haciendo y entonces uno les dijo pinches putos. Entonces, a los niños acá del colegio, ¿no? Y entonces, pero a uno de ellos le dolió mucho y me dijo, es que lo que me dolió fue que me dijo puto. O sea, pinche no fue tanto, pero el puto sí. Y entonces agarró un juguete de plástico y se lo aventó en la cabeza y entonces le sacó un chipote a punto de abrirle. No, bueno. Entonces tuvimos que parar la reunión, ya nos fuimos con saldo blanco, yo les decía, pues yo tengo que platicar con sus mamás de lo que pasó, porque uno le quitó ahí el chipote y entonces al final ellos se reconciliaron y después me decían, señora, ya no le vaya a decir porque nos van a regañar, nos van a pegar, nos van a castigar. Pero eso es verdad, o sea, el niño no tiene límites sociales, no tiene una careta, sencillamente es espontáneo. Esa es la parte que nosotros vamos perdiendo. Y no me refiero a que entonces tengamos que desbordarnos y reventar en todos lados, pero sí sentirnos que traemos menos cargas. Para las constelaciones familiares, a todos los que hemos sido soltados a la vida muy chiquitos por responsabilidades, porque había más hermanos, pues porque de alguna manera mamá o papá sentían que ya estábamos listos y maduros y nos iban dando más tareas, equivale a pensar en una pieza que le recargamos algo y entonces esta pieza va caminando, incluso la misma fuerza de la obligación que carga lo impulsa a seguir, pero ahora alguien o algo va recargado sobre él, una responsabilidad o tal vez sus padres. Esa persona va a llegar un momento en su vida en el que va a buscar relacionarse, por ejemplo en la pareja, con una persona a la cual se le pueda recargar. Puede ser alguien que también viene cargando a alguien, a otros, a sus padres, por ejemplo, pero que tiene la capacidad todavía para aguantar un poquito de otro recargón. Y entonces se le encima a la pareja y ambos van ahí avanzando. Si nos vamos más atrás para revisar qué es lo que pasó, pues es que a los padres de este niño, también muy pequeñitos, fueron soltados a la vida, fueron destinados a cumplir con un montón de obligaciones existenciales que no les correspondían, a dejar de ser mirados como niños, a ser cuidados, llamados desde ahí, y también de alguna manera sobre ellos se recargan. Entonces estamos viendo que hacia atrás también hubo unos abuelos que fueron soltados y que también se recargaron.
que al final necesitamos detenernos y dejar que caigan todo esto que venimos cargando para que desde ahí podamos construir. No, y el fíjate que Armando que es muy interesante porque la historia de vida que tengamos cuando somos niños, pues es la que nos marca cuando ya somos adultos. Y que todo tiene entonces una consecuencia. Totalmente. Nuestra historia va a generar consecuencias o huellas y memorias, incluso memorias celulares que van a determinar cómo vivimos y desde dónde vivimos. Entonces, punto importante, cuando el niño va creciendo y va siendo condicionado, reprimido. Perdón, hace un ratito que yo les decía del tema de Jung, en realidad lo que Carl Jung revisaba era, él le interesaba ver el nivel de represión, porque su trabajo consiste en ubicar que todo lo que se reprime se va a sublimar, va a tomar una salida por otro lado. Bueno, todo lo que él, para que él pudiera medir el nivel de represión, lo que él medía era el nivel de neurosis. A mayor neurosis, mayor represión. Entonces, esto lo tomo porque eso es lo que pasa con el niño. Una vez que va creciendo y nosotros lo vamos condicionando, le vamos exigiendo, lo vamos etiquetando y lo vamos confundiendo incluso con nuestro estado de ánimo, donde a veces no tiene ninguna congruencia lo que le pedimos o lo que hacemos, sino todo depende de cómo nos sentimos, el niño también está generando mucha represión. Y esa represión le va a provocar una neurosis que lo va a terminar desconectando de él. Fíjate que me tocó ver una película que hablaba sobre el tema, tú sabes, del racismo en los Estados Unidos en los años 60. Y se llama, me parece que Entre Cruces, algo así. Voy a recordar bien el título, pero es muy interesante porque es como todas las amas de llaves de color, negras, cuidaban a todos los hijos de todos los norteamericanos rubios, ¿no? Y cómo ellas se van desentendiendo de sus hijos. Y en este caso el ama de llaves, la nana, cómo amaba al hijo, ¿no? Al hijo de otro color, en este caso, a rubio, y le decía todos los días a una niña, una particular, decía, recuerda algo, porque su mamá no la trataba bien, mejor dicho, no la veía, no se ocupaba de ella, todo lo veía la sirvienta, el ama de llaves, la nana. Y entonces le decía todos los días a la niña, una niña preciosa, rubia, entonces imagínate la escena tan tierna, la ama de llaves de color negro, pero negro, y le decía, recuerda, todos los días le decía a la niña, recuerda, tú eres importante, tú eres dulce y sobre todas las cosas eres inteligente. Entonces hay una parte de la película donde hay un roce fuerte y la despiden, ya te imaginas, una película de drama, y la niña le dice que por qué se va, porque la niña la ve como su mamá realmente. Pero ¿qué hacía ella? Le estaba sembrando todo eso de lo que estamos platicando, ese amor, esa dulzura, ¿no? Que tuviera un alto rendimiento emocional, cosa que su propia mamá no hacía. Y yo creo que nosotros en y al revés, la nana lo dejaba de hacer con sus hijos. Porque no los podía, exactamente, porque no podía estar con ellos todo el tiempo, ¿no? Que era un tema increíble. Es una película muy interesante, pero concretamente yo creo que a veces dejamos de premiar con estas frases a nuestros hijos para nutrir ese niño interior ya cuando sean adultos, ¿no? Y que no pensamos como padres que el tiempo va a pasar tan rápido. Yo recuerdo ahorita que tú compartes eso, una película maravillosa que habla sobre ese tema, es una película de Gael García, a ver si nuestro productor nos ayuda, me parece que se llama Mom, y habla de esto, o sea, en Estados Unidos las madres súper ocupadas, atendiendo, en este caso la protagonista, ella trabaja en un hospital y es pediatra, atendiendo niños de ahí que son lastimados, maltratados en los suburbios, por madres que también están desconectadas, y quien cuida a su hija es una mujer tailandesa. Y ya sabemos este tema del comercio sexual infantil en Tailandia, ya con lugares pues abiertos, parques completos, y en eso gira la trama, ¿no? Una mujer que deja su país, a sus hijos al cuidado de la abuela, una abuela que también a ella la descuidó por estar trabajando, y esta otra mujer tailandesa cuidando de una mujer completamente conectada con su profesión. Y yo me acordé, amigos, ahorita, para mí fue una crisis tremenda, yo tenía a lo mejor unos 15 años, o quizá menos, cuando una vez yo fui al trabajo de mi mamá es una persona maravillosa que yo amo, y que ahora me ha llevado un tiempo retejer el vínculo con ella. Sin embargo, ella empezó a trabajar muy chica, empezó a estudiar también. Cuando mis padres se divorcian, ella en la mañana estudiaba y en la tarde trabajaba, y traía un nivel de estrés bárbaro, un nivel de represión, de hacer lo que quería, de vivir la vida que buscaba, y con ello pues un nivel de neurosis muy alto. Y para mí fue un shock de esta mamá fría,
que yo tenía bien cumplida y que fuéramos a la escuela, que tuviéramos las cosas, pero en términos afectivos bastante desconectada y además sola con 3 hijos, ¿no? Bueno, mis abuelos y mis tíos le ayudaban, pero Mamut se llama la película. Muchas gracias. Y para mí fue un shock estar un día, ella trabajaba en una clínica, era trabajadora social, y llegar a la clínica y ver que ella a sus pacientes les decía, sí, mi vida, hola, mi amor, ¿cómo te sientes? Mi cielo, siéntate. Para mí fue un shock. Yo recuerdo que ese día algo me explotó en la cabeza y a mí me vino un dolor muy fuerte en el corazón. Y pensé, ¿cómo mi mamá le puede hablar así a personas desconocidas? Y cómo conmigo yo la percibo, está enojada, está irritada, me pregunta de malas, no se involucra. Claro, porque es una energía diferente. Y a veces este es el punto en donde nos necesitamos detener, en lo que nos está faltando en nuestros verdaderos espacios. Y bueno, pues ella y yo pues hemos ido avanzando en este proceso. Yo lo que he observado es que mamás que fueron muy ocupadas, muy desprendidas o con vidas muy difíciles son unas extraordinarias abuelas. Sí, claro. Pero eso no salda la deuda con los hijos y lo tienen que hacer consciente, porque si no, de alguna manera, desde ese inconsciente creen que ahí quedó la cosa. Y no, necesitan regresar con una generación arriba y ponerse en paz. Y luego recuperar ellas mismas a su propio niño o ellos mismos si son padres y ponerse en paz también con los que vienen detrás. Es una cadenita en la que, como este juego del dominó donde todas las fichas se cayeron, necesitamos dejar que se caigan todas y que cada uno empiece a levantarse y a ocupar su lugar, sin tener detrás tantas cargas. Por eso es importante un trabajo generacional, que es lo que luego se trabaja en lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Que tiene que tratarse al final de cuentas, ¿no? Como que damos conciencia de que lo requerimos. Y que nos toca a todos, ¿estás de acuerdo? Claro, porque claro. Algo bien valioso de eso es el nivel de energía que vamos a poder recuperar cuando entendemos que venimos de un sistema con una historia y con una serie de huellas y memorias. Y que por lo tanto, nos guste o no, estamos condicionados a eso mismo. Y luego, en segundo lugar, que en la medida en la que nosotros sanemos nuestra historia, dejaremos de exigirle a los otros que vivan a través de nosotros. O a nosotros mismos nos quitaremos esa idea de vivir a través de la vida de los demás. Oye, Cel, y fíjate que también yo creo que es muy importante asumir, porque a veces que en la niñez tenemos recuerdos muy difíciles, situaciones muy graves que nos pasaron, que a lo mejor nos traen amarguras con estos recuerdos, y yo sí les diría que debemos de ser valientes para asumirlos, porque también eso es importante, para recuperar ese niño interior. ¿Estás de acuerdo? Y este punto que tocas, Arturo, entonces estamos hablando de dónde viene la conformación de la palabra del niño interior, de este conjunto de rasgos y características interiores a nivel psicológica que están muy marcados con la niñez y que se quedan ahí. El niño no se va, el niño se queda. Y se queda a veces muy adentro y tenemos que sacarlo, ¿no? Tenemos que mostrarlo. Y luego, que gran parte de los adultos que hoy vivimos en el planeta Tierra, pues ¿por qué estamos tan desconectados de nuestro propio planeta y de la vida? Porque más bien vivimos desde el niño herido. Claro. Y vemos Claro. la vida desde ese niño herido, compensando, proyectando, o incluso lastimando. Oye, o las frases que luego, bueno, en mi caso no, pero que algunas personas sacan, es que tú no sabes lo que yo sufrí de niño, o lo que me sucedió, o lo que me pasó con tus abuelitos, ¿no? O lo que yo tenía que hacer que ahora tú no haces, ¿no? ¿Recuerdas que incluso una frase que Freud decía es infancia es destino? Así es. Y esto Así es. es cierto cuando no se hace un trabajo de sanación y un trabajo de recuperación. Cuando no, creo que nos puede llevar a vivir nuestras historias, nos pueden llevar a vivir los destinos más altos. Y ese es el punto. Que gran parte, si ustedes echaran una miradita para adentro, ¿qué no está funcionando bien en tu vida? ¿Cuáles son los resultados más pobres de tu vida y en qué área están? A lo mejor en el trabajo, en la familia, en la pareja, en términos de la salud, en términos de las relaciones. Ahí vas a poder encontrar qué ha pasado desde la mirada transgeneracional con los de atrás, qué está pasando con los iguales tuyos en tu generación, y qué está pasando solamente como una proyección hacia abajo. ¿Qué te imaginas que va a ocurrir hacia abajo si nadie se detiene? Claro, claro. Y en ese punto me parece que, por ejemplo, en mi generación, yo no sé en tu generación, Arturo, pero en mi generación, en mi familia somos más mujeres, somos más mujeres de mi línea, hay menos hombres, la mujer participa mucho más, y yo veo dos constantes en muchas de nosotras. Una es
una cierta desilusión con las relaciones amorosas, que no viene de nuestra generación, lo traemos de varias atrás. Y la otra es muchísima gente metidos en el área de la psicología, la salud, la sanación, la terapia, el coaching, etc. Que también nos estaría marcando que en nuestra familia y en nuestro sistema cosas muy tristes y muy dolorosas pasaron, y por eso hoy incluso hay una necesidad del sistema de promover este tipo de profesiones o de carreras. Lo importante es que sean primero para nutrirnos a nosotros. Claro. Si no, otra vez estamos sublimando una necesidad interior y estamos afuera, como decían los abuelitos, siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. Claro. Fíjate que yo ubico en mi generación muchos divorcios, ¿sabes? ¿No? O familias, obviamente, en las cuales solo hay mamá, ¿no? Como madre soltera, madre trabajadora. Yo ubico muchos en mi generación. Y normalmente el sistema lo ve bien. Claro. Así es, en Sí. tu familia, o sea, la familia está acostumbrada. A lo mejor no es lo que desearía, No. pero hay otras familias donde vemos que no hay divorcios. Y tampoco quiere decir que sean parejas o familias excelentes. Simplemente el divorcio se ve mal y entonces es preferible incluso tener dos familias paralelas, es preferible incluso que la familia, que los padres se han desconectado por completo como pareja, pero están juntos. Fíjate que a lo mejor, como te decías, más que verlo bien, yo creo que es una sintomatología que se va creando en base a que tú volteas y dices, ah, chihuahuas, hablando de mi familia, pensando en mi familia, se ven mis tíos pues casados, pero hablando de los primos, la generalidad, no todos, pues están separados o divorciados, ¿no? ¿Y hay hijos? Sí, claro. Sí, Por claro, ejemplo, sí, en mi familia ya este tema, lo que yo te digo, el estar tan ocupados en el servicio a otros y el tema de una desconexión o una desilusión del amor, que tal vez también por ser más mujeres nos está faltando darle su lugar a los hombres, yo también ya percibo que hay menos niños. Bueno, yo tengo 3, entonces ya tuve como por 2 primas más, ¿no? Pero en realidad todos los demás, mi hermano, y mis 2 primas que tienen hijos, solo es un hijo, ¿no? Sí, Ya hay como una generación que viene a la baja. Oye, Cel, aquí es importante acotar. Estamos hablando de ese niño interior a lo mejor lastimado, ese niño interior golpeado o olvidado. Pero, ¿qué te parece si empezamos a revisar las reglas para poder recordar ese niño interior, estas 6 reglas? Entonces, vamos a ver algo. Cuando nosotros nos detenemos y nos atrevemos a mirar dentro de nosotros, aceptamos mostrar nuestra vulnerabilidad. Y como decía Arturo, amigos, la vulnerabilidad, ¿en qué consiste? En mostrar nuestras debilidades, mostrar nuestras dolencias, lo que no anda bien. ¿No? Así está. Sin embargo, se requiere mucho valor para ser vulnerable. Por eso es que la vulnerabilidad es un recurso tan poderoso y de ahí nosotros elaboramos 6 reglas de oro. Porque las personas que son vulnerables, lo que nos dicen los estudios, es que tienden a somatizar menos problemas emocionales. Porque obviamente los va sacando, no los Exacto, reprimes, porque ¿no? los abre, porque hay menos represión, porque hay menos condicionamiento, porque ya no le importa tanto ser juzgada por esto que sencillamente desde su percepción le duele. Porque dijiste, ¿sabes que una palabra bien importante, ser juzgada? Hay veces que ni eso sucede, ¿estás de acuerdo? Nosotros desde el interior nos sentimos juzgados por algo que nos pasó hace mucho tiempo cuando éramos pequeños, y hay veces que ni a la familia ni a la gente que nos rodea lo ve de esa manera, ¿no? Por eso es que la culpa siempre llega con cierta vergüenza, porque a veces es más lo que creemos de nosotros mismos que lo que los otros pueden pensar. Claro, nosotros somos nuestro propio juez, carcelero y demás, ¿no? Entonces, vamos a revisar, ¿te parece estas reglas de oro? Por favor, Que sí. tienen mucho que ver, amigos, con lo que nosotros vivimos en nuestra niñez y la manera en la que podemos ir reestructurando para sanar nuestro niño interior. Entonces, la primera regla, ¿cuál es el orden sistémico que yo ocupo en mi familia? ¿Cuál es mi lugar? Esto es qué número de hijos soy, no solamente de mis padres, sino si papá tuvo otros hijos y mamá tuvo otros hijos, necesito saber cuál es el número que soy de papá, el número de mamá, y si ya los coloco a todos en una línea de vida temporal, con fechas, ¿cuál es mi lugar? También aquí metemos a los hijos no nacidos, o sea, los óbitos o los abortos que hubo, que a veces este tema también es muy escondido porque... Son esos secretos de familia. Secretos de familia que ya lo hablamos en un programa y que además tendemos a ser muy duros con nosotros cuando pasan estos temas. Sí, Entonces, claro. bueno. Y finalmente,
una revisadita a nuestra generación. En nuestra generación somos más hombres, en nuestra generación somos más mujeres. A mí me nombraron igual que a alguien más. ¿A quiénes, no? ¿Quiénes más se llaman así? ¿De dónde viene? Por ejemplo, en mi caso, yo soy Selene. ¿Qué otras Selenes hubo? ¿Quién fue la primer Selene y de ahí cómo se fueron moviendo? Si fue el caso. Para que vayamos revisando ese orden. Y ese orden nos va permitiendo poner en claro ciertas cosas. Hay estudios que confirman que incluso con ver de manera sistémica una foto familiar, podríamos identificar ciertos rasgos de comunicación y ver quién está recargado sobre quién y demás. Algunos otros estudios nos hablan más bien, por ejemplo, de las enfermedades. Y haciendo en un genograma o en un familiograma, solamente en la revisión de algunas enfermedades podríamos saber qué situaciones o se están repitiendo o se están ocultando y que están detonándose en y que tarde o temprano pueden salir, que es otro tema. Podríamos hacerlo también a través de la profesión, como les digo yo en el caso de mi familia, o podríamos hacerlo incluso a través de las relaciones. Bueno, pues si ya nos echamos un análisis más profundo, pues vamos a encontrar muchísima información, programas y patrones que no son nuestros, que fuimos repitiendo y que quizá en ese repetirlos, sin darnos cuenta, pues les estamos dando demasiada fuerza, la fuerza que nos falta para vivir en libertad, para vivir con amor. Fíjense, nada más para terminar esta primera regla, yo por anécdota les quiero comentar, yo tengo 15 medios hermanos, ¿no? Y ahorita que tú decías, ubícate en qué número estás, ¿no? O sea, en total somos 18, ¿no? Contando a mis hermanos y a su servidor, somos 18. Es un mundo de gente. O sea, imagínate, ¿no? Medios hermanos. Entonces yo digo, me voy a ubicar en este momento qué número de hermanos soy, ¿no? Para entender eso que dices. Vamos a empezar, en este caso, con lo que vienen siendo nuestros padres. Fíjate que esta regla es tan importante, ¿sí? Pero tan importante, porque mucho tiene que ver con ese niño interior, ese recuerdo que tenga, esa relación que con papá o con mamá, que a veces encontramos familias donde estas familias, si son 3 o 4 hijos, hay dos que están totalmente desconectados con la relación con papá o con mamá, por cierto a veces es mucho con papá, donde ni se hablan, donde de repente, oye, a los 20, 30 años, oye, ¿vas a saludar a tu papá? No, porque pues nunca le he hablado, no me llevo bien con él. Que revisemos todas esas virtudes y defectos que ellos puedan tener. Hoy en día también es importante, ya que somos adultos, porque esto que está sucediendo también sucede con nuestros hijos, actualmente, con los pequeñitos. A veces pensamos que cuando son bebés o cuando son niños, no se acuerdan de muchas cosas, ¿no? Y a veces una acción tan mínima que sea, de alguna manera afecta. Yo les voy a contar otra anécdota. Una vez estaba mi hija pequeñita, estábamos en una reunión familiar, tenía 3 años, y teníamos, ya sabes, las clásicas citas para los pequeñitos y las mesas para los pequeñitos. Y de repente una de mis tías les habló a los niños y les dijo, ¿no? Que vinieran por su postre. Yo tenía a mi pequeña sentada al lado, y cuando ella se pega corriendo porque oyó postre, tenía 3, 4 añitos, yo le digo, no, siéntate, no has acabado de comer. No sabes, hasta la fecha tengo el sentimiento, cómo lloró, porque sintió como que le había gritado, ¿sabes? Y lo que había hecho es que le había hablado realmente, no duro, pero fuerte. Y se sintió así como con un sentimiento, como regañada. Hoy creo que ya no, pero se acordaba, días después se acordaba y sentía que le había gritado, le había hablado fuerte, ¿no? Y yo hago esta reflexión. Increíblemente no era mi intención, pero ella se seguía acordando. Ella tenía todavía esa sensación. Fíjate que es ese punto de la percepción. Mucho, amigo, de lo que nos pasa con nuestros padres es producto del proceso emocional, no es real, como lo que yo les digo de mi madre, ¿no? Entonces, a veces como hijos también nos enoja que nuestros padres en otro lado los quieran o nos hablen bien de ellos cuando decimos, no, porque tú no lo conoces, él no era así, pero eso es producto de la relación y de la percepción emocional. Tomar a los padres como son es entender que nuestros padres son así, con luces y con oscuridad, y son así. Y que desde ahí nos han dado lo mejor que nos han podido dar, que desde ahí nos pasaron la vida como a ellos se las pasaron también, y que todo lo nuevo nos toca a nosotros construirlo. De alguna manera, desde las miradas transgeneracionales, lo que cuenta es que el primero en llegar prepara un lugar para los que vienen, y eso hay que agradecer. Oye, el sí. haber podido ya tener un lugar en la familia, y por eso es que muchas de estas corrientes van a ser un profundo
homenaje y honrar a los padres. Oye, y que es importante mencionar que esto es como un binomio, porque recuperar tu niño interior tiene que ver con esto, la relación con tus papás y a su vez también ellos. Ellos también recuperar este niño interior que en algún momento por ahí se quedó, si es que todavía está escondido, está por ahí olvidado. Que tiene toda la explicación desde ahí, ¿no? Pues cómo me van a amar a mí de otra manera si mi mamá desde muy pequeñita ya andaba cuidando hermanitos, cargando bebés y haciendo un montón de cosas. Que la generación anterior nosotros hacía, ¿no? A los hijos adultos les daban este tipo de responsabilidades, sobre todo en este caso cuando eran niñas, no, niñas de 8 o 9 años. Y todavía ocurre, ¿no? A lo mejor ya con menor frecuencia, pero incluso que a veces eran tantos niños que las tías o las abuelas, si ya no tenían niños, te pedían uno para echar la mano o para que el niño les ayudara. Pero de alguna manera este regalar o dar a los hijos pues, creaba rupturas y un dolor muy profundo en el alma. Oye, por eso es muy importante, recuperando nuevamente esta segunda regla precisamente, es resarcir aquellas viejas heridas que tengamos del pasado con nuestros padres, pero como bien decías, aceptándolos tal como son. Exacto. Y algo bien importante, por eso en el punto 3, revisar algo que vamos a denominar el movimiento interrumpido. ¿Qué es esto? Y aquí me voy a detener tantito. Movimiento interrumpido es que cuando yo era muy pequeñita y tenía una necesidad emocional, buscaba los brazos de mamá, buscaba los besos de papá, buscaba alguna necesidad, como quienes tienen bebés o niños en casa o adolescentes, con el hecho de que les hablen y el hecho de ser mirados, es una respuesta asertiva. Entonces, cada que no se tiene esa respuesta, el movimiento del amor se interrumpe. Y lo que va pasando con este movimiento del amor interrumpido es que nos desconectamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que con frecuencia mucho del trabajo del niño interior va a desembocar en la pareja. La pareja es otra oportunidad que nos da la vida para que alguien nos acabe de criar, porque nos ama incondicionalmente. Y cuando alguien nos da aceptación o amor incondicional, creemos que son nuestros padres. Y pues nos le subimos, nos recargamos ahí y estamos esperando que nos ame como mamá, como papá, que nos cuide, que nos proteja. Esto es una de las cosas que más colapsa las relaciones, una fuente de codependencia, pero además porque no somos tomados como hombres o como mujeres, ¿no? Si no somos tomados como hijos o somos tomados como padres en ese desorden. ¿Qué hacer con el movimiento interrumpido? Y todos tuvimos este movimiento interrumpido. Primero, revisar quienes tengan pareja, sus relaciones de pareja previa, qué tanto de lo que tú le pedías a tu pareja era más una exigencia hacia tus padres, desde el inconsciente. Y quizá así puedes aligerar mucho la relación con la pareja, entendiendo que esta persona no es tu papá, también tuvo una gran cantidad de movimientos interrumpidos y puede tender a tomarte como su padre o como su madre. Y más vale que los dos se vayan ordenando. Y en segundo lugar, que la vacuna, digamos, ya ahora en la edad adulta contra el movimiento interrumpido, es algo que le vamos a llamar afecto exclusivo. O sea, que yo con esta hija, que ahora ya es una adolescente, lo que puedo hacer, o con mi hijo Horus de 7, o con Sananda de 4, o con Cristo de 1, lo que puedo hacer es darme un tiempo al día, un tiempo a la semana para decir, hoy te voy a dar afecto exclusivo. Estoy exclusivamente para ti. Mis miradas son exclusivas para ti. Mis palabras son exclusivas para ti. 5 minutos, 10 minutos. Y eso puede empezar a generar una conexión distinta. Nos empezamos a llenar. Y en el caso de la pareja, decir, bueno, me has echado mucho la mano como padre, me has echado mucho la mano como madre. Algunas parejas también quizás trabajan juntos, son socios, o quizás son compañeros de trabajo, o no sé. Pero, ¿qué tal que nos damos afecto exclusivo como hombre, como mujer? Oye, sería algo importante, como lo que están mencionando, que a veces entre las parejas empezamos a poner apodos como ma, como pa, como hija. A los hijos les decimos mami o papi, o a la pareja, o los esposos, ¿no? A la esposa le dicen, oye hija, y nos está hablando mucho de este desorden, y que en el inconsciente, acuérdense, el lenguaje no es inocente. Así es. Entonces se está botando por ahí que hay una identificación, una etiqueta en la que yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde. No, lo estás proyectando directamente, ¿no? Una proyección. Incluso, ¿sabes qué? En el tema corporal, cuando ves a estas parejas que se acurrucan como si fuera la hija o el hijo, ¿no? Con su esposo o esposa, ¿no? Y te vas dando cuenta incluso de qué tipo de relación se está gestando, porque se está gestando otra nueva relación. Y algo que ocurre mucho, también derivados del trabajo del niño interior, el desplazamiento que cuando los hijos llegan se da con la pareja. O sea, como mi hijo sí me acepta como soy, lo puedo abrazar todo el tiempo, me da
una respuesta mejor que la que me da mi esposo cuando yo le hago una broma, o cuando lo beso, cuando lo abrazo. Inconscientemente también lo empiezo a desplazar y lamentablemente me siento bien con este niño y confundo que él sea mi pareja. Se vuelve mi pareja emocional, que es de lo que hemos estado hablando. E incluso el líbido sexual o la energía sexual la canalizo de otra manera, a lo mejor a través de un conflicto, o a través de energía y de juegos. Entonces todas estas confusiones lo que ponen de manifiesto es que nos gusta ocupar un lugar que no sea el suyo, el que es nuestro, perdón. Y nos gusta que los demás dejen de ocupar su lugar para conveniencia de nuestras necesidades. Fíjate, aquí tenemos dos tareas. La primera es ubicar nuestro lugar como hijos, que hablábamos anteriormente. Y la segunda, ubicar nuestro lugar ya en nuestra familia, con nuestra propia pareja. Con nuestra pareja. Ubicar que somos un hombre y una mujer. Y hacia mirarnos de frente. Y luego que también compartimos un rol como padres. Entonces, no, yo veo aquí en certeza a muchísimos hijos adultos bien preocupados por sus papás. ¿Por qué? Porque ellos ahora están en un lugar como si fueran padres de sus padres. Entonces ese desorden los hace, por un lado, no recibe el amor el niño interior, porque los padres, pues aunque le quieran dar el amor, está en otro lugar. Y por otro lado, yo no puedo solucionar las broncas de mi mamá y de mi papá, por más que quiera, porque ellos son adultos. O dependientes unos a otros. Entonces este trabajo del ordenamiento y de revisar el lenguaje se vuelve fundamental, ¿no crees? No, totalmente, y que es un trabajo muy personal, familiar, ¿estás de acuerdo? Exacto. Personal, pero familiar, hacia adentro también. Oye, la siguiente regla, fíjate que se me hace muy interesante, porque tiene que ver con los traumas del embarazo y del nacimiento. ¿Y por qué? Porque es el principio de todo, es el génesis. Desde cómo venimos, desde cómo estamos conceptualizados, desde que nuestros papás ya están pensando, si es que fuimos obviamente hijos requeridos, queridos, ¿no? Pensaron desde si es hombre va a ser así, si es mujer va a ser de tal manera, cómo se dio todo el embarazo, que es otro proceso, ¿no? Si desde nuestros padres lo hicieron juntos o lo hicieron separados y después nos tocó lo mismo a nosotros. Toda esta parte donde incluso hablamos de estas historias de vida, de estos secretos de familia. Si por ahí antes hubo alguien antes que yo, si hubo posiblemente un aborto, si hubo alguna presión respecto a que si veníamos o no, si hubo depresión, todo lo que engloba el que venga bien al mundo. Si hubo algún accidente, algún suceso importante, ¿no? Y estar dispuestos con nuestros hijos a hablarles de cómo fue ese momento en el que empezamos a planear la vida, si es que se planeó, o si no, si la vida surgió, cómo fue el embarazo y cómo fue el nacimiento, y también nosotros generar esa comunicación y abrirnos a que nuestros padres nos cuenten quién tiene esa posibilidad. Eso le puede ayudar a entender muchas cosas. ¿Y sabes qué? Los sentimientos de mamá que se gestaron ahí también. Y sabes, yo también creo tan importante que además eso también nutre mucho el amor de la familia, desde que cosas tan básicas como, oye, cuando iban a nacer yo, ¿qué hiciste, no? ¿Qué sucedió? ¿Quién te acompañó? ¿Te dolió mucho? ¿Qué hospital? O sea, cosas tan básicas que a veces yo de repente, como le digo, oye, ¿y dónde naciste? No, pues no sé. ¿De verdad no sabes? ¿Y de cuántos meses naciste? ¿No? Que hay personas incluso que tienen que ir a revisar en su acta de nacimiento para saber pues bien cuál fue el día, por ejemplo, porque antes no había este orden. Así es. Y el lugar, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo tenemos que ir integrando de una manera que sea saludable para nutrir la personalidad. Y cuando se da ese diálogo, pues entendemos también qué fácil o qué difícil fue el embarazo de mi madre, de mis padres, por qué mi padre se espantó y huyó, por qué mi padre ahí se afianzó y desde ahí luchó más porque yo tuviera un hogar cálido. Entonces nuestro primer hogar es el cuerpo de mamá. Y desde ese primer lugar estamos recibiendo muchísimos alimentos que tienen que ver con todo lo que emocional y sentimentalmente le pasa. Y sabes que es un ejercicio interesante, porque también el nacimiento de cada hijo de mi abuelo o mis abuelos y luego de mi madre, el conocer esa historia también, ¿no? Yo pondré un ejemplo, tengo un tío que nació el 9 de mayo y mi abuela nos contaba con esa alegría, ¿no? Recordaba, rememoraba, decía, imagínense que el 10 de mayo pasé, ¿no? Ella decía en el hospital, pero ya estaba aquí tu tío, del 9 al 10. Entonces aquí otro tema, porque este tío es simpático el tema, porque él cumple el 9, entonces como que nadie se acuerda, ¿no? De repente de que él cumple el 9 y luego el Día de las Madres. Pero esa historia, ¿sabes qué? Que a mí me fascinaba porque mi abuelita lo contaba de una manera tan emocionante,
¿no? Desde que se iba al hospital, que además era el más chico, ¿no? Que había una distancia larga entre los demás hermanos. Entonces, conocer también estas historias anteriores, también nos nutre, ¿no? Y nos arraiga a cuidar y a valorar a nuestra familia. Al Claro. final es aprender a admirar de dónde venimos. Y solo lo podemos hacer atreviéndonos primero a mirar. Claro. La admiración vendrá después. Bueno, quinta regla de oro: aceptar las carencias que nosotros tuvimos en los primeros años de nuestra vida, en lo que se denomina la infancia temprana, y a lo largo de toda nuestra niñez. Carencias materiales, carencias de tiempo, carencias de energía, carencias de afecto, carencias espirituales, carencias de salud. Porque todo esto nos va a explicar un poquito cómo es que fuimos estructurando la conexión con la realidad. Yo creo que al final no hay alguien que no haya tenido carencias en la niñez. Sí, claro. Si no fue de un tipo, fue de otro. Y bueno, lamentablemente en un país como el nuestro, donde hay tantos tipos de historia y un nivel de dolor de nuestra misma conformación como un país tan grande, pues inevitablemente vamos a poder encontrar y conectarnos y sentirnos identificados cuando escuchamos otras historias. Y sobre todo, hablando de las carencias inmateriales, pero las emocionales, que es lo que hemos estado platicando durante este programa, ¿no? Porque podemos tener muchas carencias materiales, pero yo he escuchado a alguien en algún momento cuando he estado en algún tipo de terapia, en algún curso, en algún taller, que la carencia que más duele es la emocional, ¿no? La falta de amor, la falta de una caricia. Sí, completamente de acuerdo. Erik Erikson por eso nos habla mucho de el peso que tiene la falta de aceptación. 2 ingredientes necesarios para que la vida se desarrolle mejor y que los podemos empezar hoy mismo: aceptación y amor incondicional. Totalmente. Nos señalamos demasiado, olvidamos mucho, quienes tenemos niños en casa o quienes trabajan con niños, la importancia de esas vidas y quizá lo duro que están pasándole en otros ámbitos, y contaminamos mucho sus vidas, sus historias, porque nosotros traemos esa contaminación, ese veneno. Y estoy de acuerdo contigo. Yo muchísimos años trabajé con niños de la calle y una cosa que yo ahí descubrí es que las historias de los niños, de por qué dejaron sus casas, siempre estaban relacionadas con la violencia, más que con la pobreza. O sea, la pobreza hace que el niño busque, trabaje, madure, crezca, pero la violencia lo arrebata de su hogar y lo arriesga a vivir cosas terribles. Entonces, sí pueden faltar en la casa muchas cosas, pero cuando tenemos la capacidad de ser seres más sanos, más amorosos, nos vamos a preocupar por estar cultivando la parte espiritual, la parte mental, la parte espiritual, emocional, perdón. Y algo bien valioso: se puede tener todo. Y el que la persona empiece a sanar le da también la autoridad para empezar a acomodar y ajustar su vida como la quiere vivir. Ese es lo que llamamos el empoderamiento. Totalmente de acuerdo. Ser, en este caso, la siguiente regla, que es la prevención de las heridas del niño interior en nuestra vida adulta. Aquí es donde se refleja todo aquello, tanto lo bueno como lo malo. Pero tristemente, obviamente, lo que sucede es que todo aquello que nos ata, que nos presiona, es lo que por lo regular es lo que tenemos más a la vista, ¿no? Cuando estamos con una situación tan diferente. Yo a veces tenía un buen compañero que siempre lo veíamos muy enojado, pero como ese que dices, está enojado con la vida, ¿no? Hoy en día puedes detectar que tiene... Mucha gente enojada con la vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero es un tema que detectas, y lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, tiene algún trauma de niño, ¿no? Pero es una aseveración muy cierta porque es como estamos reflejando todas las heridas que podemos traer, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en las prisiones de Nueva York, hicieron estudios que confirman que los casos más complicados con sus delincuentes, con asesinos en serie, o con simplemente infractores que manejaban rasgos de crueldad, tenían que ver con heridas muy profundas de niño, abuso y con el tema del abandono. En nuestro país nosotros vemos menos abandono. No es bien visto que la gente dejemos a nuestros hijos y nos vayamos a hacer nuestra vida. Entonces en nuestro país lo que hay es mucho desamparo. Nos quedamos, pero no estamos. Nos ven, pero no los miramos. Cierto. Y desde ese contexto también la herida sigue y va lastimando. Entonces en estas proyecciones lo que revisamos nosotros en las sesiones es ¿qué le estás dando a los demás? Más que porque sea lo que requieren, porque tú no lo tuviste de niño. Claro. Y quizá desde ahí te estás excediendo. Claro.
Fíjate que aquí hay un tema bien interesante también. Perdón, y lo contrario, ¿qué le estás exigiendo a los demás que en realidad tiene que ver con lo que a ti no te dieron? Sí, claro, que son esas carencias de las que Esas tú ya hablabas, exigencias ¿no? del movimiento interrumpido. Sí. Oye, fíjate que aquí te voy a platicar algo que por ahí leí la otra vez que se me hizo muy interesante. Cuando hablabas de las cárceles, las Islas Marías, ¿no? En las Islas Marías, hace muchos años habíamos entrado este tema de que ahora muchos de los presos que están ahí, muchos viven con sus familias o ahí mismo hicieron sus familias. Entonces hicieron un estudio de calidad de vida, que era lo más importante entender cómo vivían estas familias con sus hijos, entre comillas, arraigados o presos en esta isla, ¿no? Pues déjame decirte que salen con un alto nivel de aceptación, pero de felicidad. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente la vida que están viviendo ahí para ellos, pues no están viviendo en un cautiverio. Incluso había un tema en el que ahora tenían que decir estas personas que vivían ahí, que son, entre comillas, están ahí porque son presos, pues ya se tenían que ir, ¿no? Donde ahora ya han hecho colonias, donde se han enseñado a trabajar, donde siembran, donde hacen 10,000 cosas. Y cada vez salen muchas cosas que salen y se venden, ¿no? Al exterior. Entonces ahí viene donde hablamos nuevamente de este niño interior, que estas gentes que hicieron algo en la sociedad, algo muy grave, ahora presos, han recuperado ahí mismo con sus propias familias. Y bueno, ahí a lo mejor hay un control diferente, pero lo que pasa en el sistema penitenciario normal es que los que logran tener ahí, por ejemplo, en las cárceles de mujeres que a veces les permiten tener, los reclusorios femeninos que a veces les permiten tener ahí a sus hijos, si ellas consumen sustancias, esos niños van a correr gran riesgo. Claro, Lo más seguro es que los estén prostituyendo. O sea, ya hay una desconexión total. Y ese es un punto, el consumo de sustancias y el estrés excesivo cambia la química del cerebro. El alcoholismo deja huellas de por vida, la drogadicción lo mismo, el tabaco lo mismo. Y estamos en una sociedad que fomenta muchísimo las adicciones y las dependencias. Nos educan incluso para ser dependientes. ¿No? Y que no perdamos de vista muchas cosas, ¿no? Aquí para terminar el punto, efectivamente es un plan diferente, de las Islas Marías, que no tiene nada que ver con las cárceles que tenemos aquí en el interior. Y de lo que dices, yo diría que no nos dejemos engañar con este tema de los espejitos de la marihuana. Entendamos que el tema medicinal es un tema medicinal y que debe ser prescrito. Pero ya con estas campañas de que dicen, no, ya con eso la legalizamos y no hay problema. Claro, ¿qué problema? No, y con el tema es para que se te baje el estrés, échate una copita, empieza a consumir altas dosis de cafeína, sigues deprimido, vete directo con el psiquiatra, no busques otras alternativas. Sí, ocupen al psiquiatra, pero acuérdense que en la medida en la que una persona empieza a sentirse mejor, deja de resolver. Y luego que todos los medicamentos son dependientes. Volvamos a lo natural, sí. Y lo mismo pasa con este fenómeno que está viendo de la psicodelia espiritual, donde ahora está muy a la mano tomar dosis de cacao que han sido fermentadas y que provocan estados alterados de conciencia, ayahuasca, peyote, lo que sea. Al final, no honrar nuestro cuerpo como un templo, no sabemos quizás si estamos generando desde ahí una nueva dependencia. Mucho más todos aquellos que venimos de sistemas donde ha habido alcoholismo, donde ha habido violencia, drogadicción, porque ya tenemos una huella de una personalidad adictiva. Entonces sí tenemos que echarle una mirada, abrazar esos sentimientos, mirar todas estas historias, a todos los que ya no están, que han sido excluidos, para poderles otra vez dar su lugar y aceptar los niños interiores que estas personas y estos entornos formaron. Y por eso es que vamos a hablar, amigos, de un ABC. Es evidente que todos necesitamos empezar a ponernos en paz con nuestro niño interior, dejar de mirar la niñez siempre desde esta voz del niño tan herido y empezar a recuperar la vivencia, la energía, para que nuestro propio niño nos hable y nos acompañe a una nueva conducción. No le dejamos a nuestro niño en sus manos nuestra vida, más bien lo invitamos, una vez que lo vamos recuperando en energía, a que nos acompañe, que nos asesore, que sea nuestro co-gobernante. Y a partir de ahí, pues el ABC, acepta tu niñez con todos sus altibajos. Cómprate un cuaderno y escribe eso, el libro de mi niñez, con todo, año por año. Es un ejercicio que se hace mucho en algunos programas sistémicos extensos. El nacimiento mes por mes, lo que tú puedas indagar, lo que tú puedas saber, incluso lo que tú intuyas. Y luego año por año, ¿cómo fue? Con todas estas luces, con toda esta oscuridad. Porque al final, solamente aceptando nuestra historia, nos hacemos más capaces de transformarla. No se puede cambiar lo que no se conoce. Y no se puede amar, pues, lo que no es capaz de transformar uno mismo.
para amar hay que respetar, y ese respeto nos va a venir de la asimilación y del contacto con nuestra historia. Bien, Ser, fíjate que dentro de este ABC del que estamos hablando, Entonces, amigos, acepta. aceptar. Luego viene busca. Yo lo interpreto de dos maneras. Aquí hay que buscar el aprendizaje donde tú lo encuentres, lo que más te guste. Pero yo sí también creo es busca lo anterior, acuérdate de lo que pasó, y qué aprendiste, qué te dejó, qué te leccionó, aunque haya sido una mala experiencia, ¿no? También yo este ejercicio lo haría alguna vez lo he hecho, desde tratar de recordar desde el kinder, la primaria, la secundaria, estos eventos que pude haber tenido familiares y qué me dejaron importante, ¿no? Y después que viene lo que yo voy a buscar hoy en día, pero también para recuperar ese niño interior, este nuevo aprendizaje. Toda persona que todo el tiempo esté en búsqueda es la persona más culta, siempre. Y buscar los aprendizajes, amigos, si su niñez fue de maravilla, pues qué padre, de manera leccionadora, quédense con esos aprendizajes. Y si no lo fue, encuentren qué les dejó, para no estar repitiendo eso a lo largo de la vida y seguir lastimándonos y lastimando a otros. Porque además es muy probable que de manera transgeneracional la propia alma de la familia eligió toda esa serie de caminos para sacar y destrabar a toda nuestra generación del lugar. Yo les decía de este tema de que en mi familia, en mi generación, muchísimos de nosotros nos dedicamos a este mundo del servicio, en el humanismo, en la terapia, en el coaching, en la psicología y demás. Lo que es de esperarse es que para nuestra siguiente generación, si cumplimos con nuestra función de mirar hacia adentro, de sanar al sistema realmente y también de compartir con la gente, si logramos cumplirlo, nuestra siguiente generación va a verse influenciada por carreras más libres. Y a lo mejor ahí nos van a aparecer nuestros artistas, nuestros arqueólogos, los chefs, el abogado, no sé, otra cosa. ¿Por qué? Porque el sistema empezó ya en una recuperación y ahora dice, abro las puertas a nuevas profesiones para que desde ahí viajen, ¿no? Claro, y además que tiene que ver con esa nutrición emocional, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Y al final, pues encontrar de qué me sirve para yo desde ahí agarrarme y tomarlo como un recurso. Y el AC, ¿no? Hablando de este ABC, pues conéctate con tu niño interior. Tu niño interior no se fue, ahí está. A lo mejor está bien sano, bien lleno de vida, con los cachetes rosaditos, o a lo mejor está bien herido, buscándote, haciendo muchas cosas para que le voltees a ver. Canta, pinta, baila, juega, lee. El juego va a ser algo mágico y aprende a conectar con todo lo que pueda caer, las huellas celulares de este pequeño, de esta pequeña, de vuelta a tu propia conciencia. Cuando tú te conectas con tu niño interior, te conectas contigo. Y este es el principal regalo que el corazón nos da. Se nos ha hablado mucho sobre que la mirada conecta con el niño interior, ¿no? Y vemos cómo los bebés, por eso nos miran y parece que penetran la mirada y nos desnudan. De alguna manera la mirada está conectada con el corazón y está conectado con lo que nos está pasando y lo que nos pasó. Y desde ahí también lo está el alma. Entonces yo creo que hoy para mí un gran descubrimiento del mundo transpersonal es que así como el corazón es el hogar del niño interior, en el corazón de ese niño interior está el alma. Necesito primero llegar a mi corazón para conectarme con mi niña, con mi niño, ganar energía y despertar toda esta vida que me he perdido. Y después conectar con el corazón de ese niño, de esa niña, para poder sentir la fuerza, el alma que ha estado todo el tiempo ahí mirándome, esperando. Fíjate, también para terminar este ABC con la C de conéctate, que es muy importante, yo diría, no nos la ponemos tan en serio. O sea, la realidad es que con todos los trastornos que podemos tener en esta vida que traemos tan rápida, tan álgida, yo siempre pregunto, ¿por qué hay que tomarte en serio a veces esto, no? Donde la estamos pasando entre gritos, entre estrés, entre tráfico, entre ahora la lluvia y el clima. Es bien importante al final de cuentas conectarnos porque es un regalo que tenemos del corazón. Sí, cuando una persona logramos en el proceso de terapia o en los diplomados, en las maestrías, que logre conectarse con su niño interior, va a escuchar lo que su niño le dice de todas sus incongruencias y va a escuchar todas las mentiras que se ha contado y todas las verdades que se está perdiendo. Y algo bien valioso,
va a atreverse a mirar por qué ha estado tan desconectado, en qué se ha estado ocupando para no mirar realmente sus necesidades. Y a partir de ahí, pues la vida te la empiezas a tomar más relajada, porque al final la vida es un juego. Claro. Entonces, cuando lo empiezas a tomar de una manera más sabia, y la edad también nos promete que con su llegada llega la sabiduría, siempre que estemos haciendo este trabajo interior, bueno, pues también vamos a ver que nos sentimos en confianza, que las cosas se van acomodando, que las cosas tienen una razón y un lugar. Y a mí me gustaría que hagamos un ejercicio antes de irnos, amigos, que donde ustedes estén, respiren, que se sientan cómodos y que escuchen esta canción. Vamos a ir al bosque, les voy a hacer la explicación. Yo les voy a pedir que respiren y que a partir de ahí sientan su cuerpo. Vamos a sumergirnos, vamos a entrar en un bosque muy bello, muy protegido. Y ahí en el bosque ustedes van a encontrar un círculo formado por puras flores, como un camino, pero en círculo de flores. Y ahí adentro se van a meter ahí y ahí van a llamar a su niño interior. Entonces, pues cierren sus ojos si lo pueden hacer, si no únicamente tomen una posición cómoda, respira y acuérdate que cuando tú respiras para ti, respiras contigo. Cuando te sientes en tu respiración, te sientes en tus emociones y puedes tomar un poco de calma. Y mientras vas respirando, relaja tu cuerpo, acomoda bien tu espalda, relaja tus pies y pisa firme. Y siente cómo todo lo que traes se descarga hacia la tierra para un momentito dejarte libre, dejarte ser. Acomoda tus manos sobre tus piernas, con tu corazón, como para ti sea más cómodo. Y simplemente ahí respirando, imagínate que se presenta ante ti un camino. Avanza por ese camino como sea que tú lo veas, de piedra, de cemento. Y date cuenta que ese camino tiene una puerta. Cuando tú lo sientas, abre esa puerta y esa puerta te conduce a tu bosque interior. En tu bosque hay una infinidad de vida creciendo. Las flores más hermosas, las plantas más maravillosas, animales, mariposas, insectos, todos en armonía. Ellos te honran, ellos te cuidan. Ellos están ahí porque son parte de ti. Y sigue caminando en tu bosque para que poco a poco te adentres. Siente el aire, siente el aroma, siente los rayos del sol. Y date cuenta que en el piso hay un hermoso tapete circular rodeado de flores. Acércate y da un paso dentro de ese lugar. Ese es un aro protegido. Es el círculo perfecto donde habita tu niño, tu niña. Y date cuenta que ahí está él, que ahí está él. Quizá lo encuentres parado, quizá lo encuentres sentado, pero observa bien. Está radiante, está feliz de verte, está limpio, limpia, peinadito, hermoso, puro, libre. Quizá está jugando, quizá está pintando. ¿Qué está haciendo? Y acércate suavemente. Encuentra una manera de colocarte frente a frente. Y quédate mirándole. Cuando lo sientas, regálale estas palabras. Mi amado niño, mi amada niña, te amo, te miro. Y te acepto en mi vida para que la guíes conmigo.
ha estado muy ocupado. Y miren qué es en lo que has estado ocupado. Y lamento no haber venido antes a visitarte. Y al mismo tiempo me honro y me agradezco por estar aquí hoy. Si hay algo más que tú le quieres decir, si hay una noticia maravillosa de tu vida que le quieres compartir, si hay una decisión que le quieres contar, o si hay una promesa que quieres hacerle, ten esos instantes de presencia con tu niña, con tu niño, y respirando después, déjale en libertad. Abrázale, intégrale contigo, para que siga jugando, siga viviendo, siga expresando, siga cantando, bailando. Y quédate ahí. Y suavemente, muy suavemente ve respirando para que regreses. Aquí a mi voz. Y para que te acuerdes que hay un lugar, el bosque de tu niño interior, que basta con cerrar tus ojos, caminar un poquito en un camino, abrir la puerta y llegar a él. Y siempre estar en ese círculo perfecto. Un lugar completamente protegido y seguro entre ustedes dos. Siendo uno y fundiéndose también con la voz del alma. Respira profundo. Muchas gracias. Oye, pues qué bonito ejercicio ese. Bonito ejercicio porque pues yo me vi en ese bosque, la verdad, y me acordé tal cual de ese niño. Te agradezco mucho. Que nos hace falta tanto, ¿sabes? Llegar a ese lugar y darnos cuenta que todo lo que pasó, aunque pudo ser doloroso, aunque pudo ser triste, todo eso hoy también nos define y hoy también nos ha hecho personas más sensibles, tal vez más sabias, tal vez más amorosas, ¿por qué no? Tal vez más felices. Para construir nuestra historia, para escribir el destino que queremos y para abrirle las puertas a este niño, a esta niña tan radiante y tan hermosa que está ansiosa de venir y acompañarnos de vuelta con su libertad. Oye, aparte de esta reflexión a mí se me da muy interesante que a todos los queridos amigos que nos están escuchando o que nos están viendo, pues que busquen en el armario ese álbum de fotos, ¿no? Que recordemos además visualmente también ese niño interior, que lo volvamos a ver. A lo mejor armar un collage, Claro, a lo mejor buscar dónde me puedo mirar de otra manera. Hay que sacarlo, de los álbumes cerrados y ponerlos en nuestra vista, contarles a nuestros hijos quienes son padres, o a la pareja, a los amigos, sobre ese niño, y empezarle a dar su lugar es aceptar todo lo que fue viviendo. Y yo quiero que antes de que cerremos, pues tengamos película, ¿no? Claro que sí, Cel. Pues mira, aquí hay 3 recomendaciones. Yo les voy a hablar de la primera, que además es muy comercial, pero a mí se me hace una película estupenda. Con Bruce Willis, ¿no? Que lo ubicamos en Duro de Matar y haciéndola de soldado. Bien malo él. Sí, ¿no? Y con esta cara siempre fruncida. Pero fíjate que para mí es la mejor película que ha hecho, es la que más me ha gustado. Se llama Mi Encuentro Conmigo, ¿no? Y es una película que tiene aproximadamente unos 10, 12 años, pero pues es de esta persona que hablábamos nosotros hace un momento, siempre ocupada, con 1000 cosas, lleno de... el ejecutivo de primer nivel, totalmente, ¿te ¿no? Que además tenía obviamente la casa de lujo, pero tenía 0 relaciones personales. Una falta de contacto tremenda con él, ¿no? Una desconexión muy notable. Y sí, obviamente con él y con la gente que lo rodeaba, ¿no? Siendo muy mezquino en el tema de dar amor o cosas de este tipo. Y bueno, la película, insisto, ya la pueden ver inclusive en tele abierta. Cuando la vean, pues yo digo que cuando vean que está anunciada, búsquenla.
muy interesante porque ahí sí se tiene un encuentro físico con ese niño interior, ¿no? Y la película, amigos, se va a concentrar en que, bueno, les quiero mandar antes un abrazo a todas las personas que están ahorita conectadas, escuchándonos por Facebook, a Sandra, a Sandy Soriano, a Adri, a Laurita Morales, a Marta Elena. Muchas gracias por escucharnos, por las cosas tan bonitas que nos ponen aquí, ya les contesté. Y bueno, pues en concreto, lo que yo les decía, me gusta de la película que se concentra en que el niño al final es así y se ha desconectado por miedo. Él sufrió bullying, ¿te acuerdas? Así es, y y regresa. él viene por el adulto para decir necesitamos ir y cerrar allá. Porque hasta que tú no sanes esa experiencia y hasta que hagas las paces con papá y tomes la fuerza de papá, vas a poder asumir tus compromisos de otra manera y tomar tu lugar en el mundo de acá. No, es bien interesante, está muy bonita. La otra película que yo les recomiendo es una película que se llama Las 5 personas que encontrarás en el cielo. Y esta película de las 5 personas que encontrarás en el cielo se concentra en una persona que trabaja en la feria. El protagonista trabaja en la feria durante muchos años de su vida hasta que muere. Y cuando va muriendo, va siendo tomado y va llevándose de la mano por eventos que para él fueron muy traumáticos, quizá desde su niñez. Y aquí se devela esta oscuridad o esta nube que había en lo que él había vivido. Por ejemplo, logra ver al padre que sí tuvo, logra entender por qué mamá es de esa manera, y en fin, y así van con cinco personas que son importantes para él. Pero hay particularmente la última persona, pues no les cuento el final, pero se trata de una persona a la que él lastimó, y que es real, y que él siempre cargó con ese fantasma, y que es real, él lastimó a alguien, que bueno, pues se trata de un pequeño. Entonces, hasta que él no está en paz y va logrando cerrar todo esto. Y bueno, pues al final la idea de que pues este círculo del tiempo lo que nos va invitando es ir sanando. Si te hicieron, hay que reparar, hay que perdonar, hay que soltar. Si hiciste, hay que sanar. Como sea de los dos lados, de ida o de vuelta, irnos poniendo en paz. Es una gran fórmula para vivir más tranquilos, más sanos, más libres, con más dinero, con menos conflictos. Y en mucho en lo que hemos aterrizado nuestro trabajo del día de hoy, con menos represión, con menos dolor emocional. Así es. Pues amigos, ya estamos aquí al final de esta emisión, pues nuevamente se nos fue como agua. Sí, les debemos unas preguntas para revisar qué tan feliz somos. La semana que entra las integramos. La próxima semana tenemos un programazo. A propósito de esto que estamos hablando del niño interior y de las heridas y de la desconexión que tenemos como adultos con nuestros niños. Divorcio, principio o fin. ¿Cómo es que hoy tantas parejas están atravesando por ese suceso y que muchas de ellas no reciben apoyo? Que por supuesto sus hijos también requieren apoyo y que como sociedad tenemos que ser más sensibles y voltear a ver de dónde nos viene todo este fenómeno de exigirle tanto a la pareja y de poner tantas expectativas de vida en la pareja. Divorcio, principio y fin. Y tenemos dos grandes invitados, una psicóloga y un abogado para que nos cuenten de todo este proceso, y también quien esté transitando por una situación así, pues se pueda sentir mirado, acompañado y nos pueda mandar sus preguntas desde antes si quiere, informarse, ¿no? Bueno, pues declaración de salida: amo, honro y vibro en mi niño interior. Yo amo, honro y vibro en mi niño interior. Tengan una semana maravillosa, amigos, ámense, consiéntanse, saquen a la luz a su niño, empiecen a revisar todo esto que hemos compartido, y si tienen pequeños en casa, ténganles más amor, más paciencia. Amor incondicional y aceptación, los grandes ingredientes para hoy construir vidas mucho más sanas, realidades más plenas. Arturo, para mí ha sido un placer como siempre acompañarte. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, Memo, nuestro productor. Abrazos de todo Grupo Certeza para ustedes. No estás solo, caminemos juntos. Buenas tardes. Hasta la vista, gracias, gracias. La gratitud es la conciencia del corazón. Gracias por acompañarnos a crear este espacio en Radio Certeza. Síguenos en redes sociales, descarga nuestros podcasts y acompáñanos en cada programa. No estás solo, caminemos juntos. Porque no estamos muertos, llegaremos.